Bien, en este caso, para ecuaciones con potencia, lo que yo tengo que identificar es, bueno, la incógnita, pero aparte de eso es la potencia y fijarme qué es lo que está abarcando, en este caso, este exponente, ¿sí? Si me doy cuenta, acá yo tengo el 2x al cuadrado menos 50 igual a 0, ¿sí? Esta potencia, este exponente 2, solamente está elevando a la x, ¿sí? No está elevando al 2. ¿Qué pasa si estaría elevando al 2? Me doy cuenta porque estaría un paréntesis, pero no es el caso. O sea que la potencia en este caso solamente está elevado a la x, ¿sí? Tiene una potencia con x al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿por qué remarco eso? Porque una vez que esa potencia, ¿sí?, esté totalmente despejada a su alrededor y esté igualado a un número, ahí recién lo voy a poder despejar, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr que los términos que están alrededor de él se despejen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer término que voy a pasar? El que está un poco más alejado de la incógnita y de la potencia. En este caso, el menos 50, ¿sí? Entonces, vamos a escribir exactamente igual, 2x al cuadrado, ¿sí? Y tenemos esta operación que es menos 50, aplico su operación contraria o la propiedad uniforme en ambos términos con un más 50, ¿sí? De esa manera se eliminaría ese menos 50. Entonces me quedaría 0 más 50, ¿sí? Bien, entonces 0 más 50 me da 50, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos. ¿Paso la potencia o paso la multiplicación? Multiplicación. Claro, la multiplicación, dijimos que una vez que esa potencia esté totalmente sola, igualada a un número, ahí lo voy a poder pasar. Entonces yo debería pasar este 2 que está multiplicando dividiendo. Entonces me va a quedar x al cuadrado igual a 0 más 50, dijimos 50, siempre escribo el número que tengo del otro lado del miembro, en este caso en el segundo miembro, y voy a escribir la división, ¿sí? Recuerden que al lado de la incógnita lo que tiene es una multiplicación, ¿sí? Si no se escribe, se entiende que ese número que está acompañando a la variable está multiplicando, ¿bien? Entonces, ahora tenemos x al cuadrado igual a 50 dividido 2, me queda 25, ¿sí? Ahora sí, fíjense que yo llegué a que esta potencia esté alrededor, todo despejado y igualado a un número. Ahí entonces puedo pensar y despejarla, ¿sí? Recordemos cuál es la operación contraria de la potencia, que es la raíz, ¿sí? En este caso va a ser la raíz de índice 2, es decir, una raíz cuadrada, ¿está? Ahora, acá hay un tema para solamente las potencias de exponente par. ¿Qué va a pasar? Miren, esta x entonces dijimos que va a pasar con la raíz cuadrada, acá índice 2, no es necesario ponerlo, pero lo voy a poner para que ustedes vean bien que se aplica la raíz cuadrada de 25 y no de otro índice distinto, ¿sí? Ahora, en estos casos vamos a tener una solución, ¿sí?, que no va a ser única. ¿Por qué les digo esto? Solamente va a pasar cuando tengo ecuaciones con potencias pares, ¿sí? Y lo vamos a ver. Se va a aplicar lo que antes vimos para ecuaciones, que es el módulo, ¿sí?
Entonces voy a aplicar el módulo de x. Y ahora van a ver por qué. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5, ¿sí? Y si yo aplico el módulo, ¿sí? Tengo que ver cuáles de los números de la x tienen distancia 5. Y aquellos números que tienen distancia 5 es el propio 5 y el menos 5. Entonces, en estos casos yo voy a tener dos soluciones. Uno va a ser 5 y el otro va a ser menos 5, ¿sí? Y ahora vamos a ver también por qué tiene la explicación con respecto a las raíces con índice par. Fíjense que si yo a 5, ¿qué pasa? A 5 lo voy a elevar al cuadrado, elevado al cuadrado, me da 5 por 5, 25. Llego a lo que está dentro de la raíz. Ahora, si yo a menos 5, con paréntesis, también lo elevo al cuadrado, ¿sí? 5 por 5 me da 25 y menos por menos me da más. O sea que los dos casos, tanto el 5 como el menos 5, me da el resultado de 25. Ambos verifican la ecuación, ¿sí? Entonces, cada vez que tengan que despejar una ecuación con potencia y este es par, o sea, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Al final voy a tener que aplicar el módulo y voy a tener dos soluciones, no va a ser una. Y una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, en este caso menos 5, ¿sí? Esto pasa solamente para las ecuaciones con exponente par, ¿sí? Acá ahora vamos a ver el ejemplo con un impar. En estos casos solamente voy a tener una solución, no voy a tener lo anterior, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación, voy a identificar toda la potencia. Fíjense en que yo tengo x menos 2 con un paréntesis elevado al cubo más 10 igual a 2. Entonces, me fijo, este exponente 3, ¿qué está abarcando? ¿El 2 nada más? No, está abarcando x menos 2, ¿sí? Todo esto, ¿está? Bien, entonces, si voy a abarcar todo eso, una vez que toda esta expresión naranja está igualado a un número, ahí recién puedo pensar en pasar esta potencia. Ojo, cometer este error también. Bueno, tiene una potencia, aplico distributiva, hago x al cuadrado menos 2 al cubo. No, porque hay una propiedad que vimos que para la suma y la resta no es distributiva. Lo es solamente para multiplicación y división. Así que en estos casos no se puede aplicar distributiva. Entonces voy a despejar todo lo que está alrededor de toda esta expresión que marqué en naranja. Es decir, el más 10. ¿Sí? Entonces, y esto lo voy a mantener exactamente igual. Entonces, este 10 aplico su operación contraria que la suma es de la resta. Entonces, voy a tener que 2 es igual a 2 menos 10, ¿sí? Resuelvo esto, mantengo en la otra igualdad, en el otro miembro, en el primer miembro, y hago 2 menos 10. Los resto y eso me va a dar entonces 8. ¿Y cuál es el mayor? El 10. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, me va a dar menos 8. ¿Sí? Bien. Ahora sí, fíjense que toda la expresión naranja ya está igualada a un número. Entonces, ahí sí puedo pasar esta potencia. ¿Sí? No así, no puedo pasar este menos 2. ¿Por qué? Porque está encerrado en este exponente que es al cubo.
Entonces, una vez que marqué toda la expresión de la potencia y está igualado a un número, ahí puedo pasar esa potencia a raíz. ¿Y con qué índice? Me va a quedar x menos 2 igual a, y aplicamos la operación contraria de la potencia, que es la raíz. ¿Con qué índice? Con el mismo del exponente, o sea, índice 3. Y me queda adentro de la raíz con un radicando negativo, es decir, menos 8, ¿sí? Entonces, seguimos abajo y escribo x menos 2 igual a la raíz cúbica de menos 8, ¿sí? Ahí tengo que pensar un número que multiplicado 3 veces me da menos 8. Y ese es el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y como es negativo, menos por menos más y más por menos menos. Es menos 2, ¿sí? En estos casos tiene solución. ¿Qué pasaba cuando era exponente par? No tenía solución. No sé si se acuerdan, pero un dato para tenerlo en cuenta. Entonces me va a quedar menos 2. ¿Y qué pasa con este menos 2? Lo despejamos con la suma, ¿sí? Con su operación contraria, y me queda más 2. Entonces, x va a ser igual a menos 2 más 2. Los voy a restar porque son de distintos signos. Y me queda entonces 0. Recuerden que 0 es un número neutro y no es ni positivo ni negativo, ¿sí?